que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, Él los envió a destruir los ídolos cananeos. Es decir, cuando Israel conquistó los cananeos, Dios les dijo, destruye todos los ídolos. Eso era lo que Dios le mandó al pueblo de Israel. Justo con los hombres y mujeres y sus hijos con ellos. Vean hermanos, qué drástico fue Dios. Dios le dijo, yo te voy a dar a esas naciones, pero esas naciones son muy malas. Hacen muchas cosas equivocadas, horrendas delante de él. Cuando tú los conquistes, vas a destruir sus ídolos. Pero fíjense, hermanos, Dios le dio la orden de destruir no solamente los ídolos, sino de matar a todos los que estaban ahí, porque era contaminación para Israel. Junto con los hombres y mujeres y sus hijos con ellos en el camino a la tierra prometida, Dios le dio a Israel los 10 mandamientos. Sus primeras palabras fueron, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿por qué Dios fue el primer mandamiento que le dio a Israel? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Dios saca al pueblo de Israel de ¿dónde estaban, hermanos? En Egipto. ¿Quién era Egipto? Era una nación que tenía multitud, grandes ídolos, muchos ídolos. Y tenía, hermanos, miren, quien tiene ídolos no solamente tiene ídolos, no solamente Dios ofende a Dios por los ídolos, sino observa muchas otras cosas equivocadas. El culto a los muertos, brujería, tantas cosas. ¿Ustedes sabían que los egipcios se casaban los hermanos con las hermanas, hermano? Es decir, los reyes de Egipto se casaban los hermanos con las hermanas, por eso nacían deformes los niños. Hacían muchas cosas terribles delante de Dios. Por eso Dios los sacó de ese pueblo, los llevó a donde estaban otros pueblos más muy paganos, pero Dios les dio los 10 mandamientos. Cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto y los dio de tomar aguas amargas. ¿Y saben qué sucede cuando uno toma cosas amargas, hermanos? Tiene purga. Es decir, Dios les sacó todo lo que tenía, lo que habían comido, es decir, Dios los limpió completamente. Y donde fueron y se sentaron, les dijeron, mira, tú ahí vas a estar, pero no vas a hacer lo que ellos dicen, ni lo que ellos hacen. Porque ellos hacen muchas cosas equivocadas. Y hoy lo que vemos en la escuela, hermanos, es lo que Dios está haciendo igual con la iglesia. ¿De dónde nos llama Dios? De decir maldiciones, de tomar, de drogarse, de hacer tantas cosas, de comer muchas cosas, hermanos. Pero Dios nos vuelve a llamar a dejar los ídolos. Es decir, primero es Dios, primero es Él. Y Dios nos da, hermanos, la libertad de escoger, ¿verdad? Dice la lección, Israel se comprometió a hacer todo lo que Dios le dijera, pero su compromiso no duró mucho. Miren, hermanos, salió y le dijo así, tú dinos qué vamos a hacer, pero luego cometieron errores. Mientras Moisés subió a la montaña para recibir los mandamientos, su pueblo elegido, dice, permaneció en el valle adorando un becerro de oro. ¿Se acuerdan, hermano, lo que sucedió? Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pero se tardó mucho. Y acá el pueblo hizo un becerro de oro y empezó a tener ídolos. O sea, no tardó tanto, ¿no? Lamentablemente Israel no era mejor que los cananeos que estaban destinados a reemplazar. De aquellos que pasaron a través del Mar Rojo, hermanos, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. El resto murieron en el desierto. O sea, varios millones de personas, hermanos, creen que fueron los que salieron de Egipto. Pero de esas muchas personas, ¿saben cuántas entraron a la tierra prometida? Nomás 2 de esa generación. Los hijos de ellos sí entraron, pero de esa generación nomás 2. Fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Por eso. Punto y aparte, dice. Avancemos el Nuevo Testamento en 1 Corintios 10. Pablo utiliza a Israel como un ejemplo aleccionador para abordar la inmoralidad en la iglesia de Corinto. Comienza recordándoles que todos los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar,
y todos comieron la misma carne y bebida espiritual, lo cual era Cristo. Aquí Pablo está relatando simbólicamente la experiencia de Israel en el desierto con la experiencia de la iglesia de Corinto, ¿sí? Hermanos, la experiencia de Israel fue con Cristo y la experiencia de la iglesia de Corinto también fue con Cristo. Ellos comieron el pan de Cristo y tomaron todo, esto es lo que Pablo les está diciendo. Pero miren cómo termina Pablo. Entonces Pablo dice directamente, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Pablo les está diciendo, miren, ellos hicieron muchas cosas, fueron a la Santa Cena, tomaron el pan, oraron, hicieron todo, pero Dios no se agradó de ellos. Ahora, fíjense hasta dónde está el problema, hermanos. Aún los que están en la iglesia, puede ser que estén en la iglesia, pero que no hagan la voluntad de Dios. Dice Pablo, comieron del pan de Cristo, recibieron la presencia de Cristo, pero Dios no se agradó de ellos. Y está hablando de los que quedaron muertos en el desierto. Sigo leyendo. Entonces Pablo dice directamente, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, ahí murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Pablo advierte a aquellos que piensan que están firmes a prestar atención para que no caigan y al huir de la idolatría. Así que, ¿está Pablo contradiciendo sus propias palabras de que somos salvos por gracia a través de la fe? Por supuesto que no. Él está ilustrando la transformación tanto como un evento, también como un proceso. Hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia? Es un proceso que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros aceptamos a Cristo, pero tenemos que continuar caminando con Cristo. Muchos entienden que la salvación tiene que ver con bautizarse y irse de la iglesia ya, o hacer lo que quieran. No, hermanos, eso no es. La salvación tiene que ver con bautizarse y obedecer los mandamientos de Dios y continuar caminando, ¿verdad? Y aparte, así que está Pablo contradiciendo sus propias palabras de que somos salvos por gracia. Él está profundizando en el entendimiento de los corintios sobre la fe en la cual están confiando. La fe verdaderamente siempre se traduce en acción, apartándose de la idolatría. No puede ser separada de la obediencia, ni tampoco puede ser el Salvador separado del Señor. Pablo quiere que entendamos que Jesús no murió para darnos una licencia para pecar. Más bien, a través de su Espíritu en nosotros, Él nos da el poder sobre el pecado. Romanos 6, el pecado no nos gobierna, Jesús lo hace como Señor, ¿sí? Hermanos, Jesús es dos cosas para la iglesia. ¿Qué dos cosas son para la iglesia, hermanos? Jesús es Salvador, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Salvador? Nos da la vida, ¿verdad? Nos sana, nos limpia y nos da mucho, ¿no? Todo nos da, es todo lo que nos da. Pero ¿qué quiere decir Señor? También Jesús es Señor de la iglesia. El Señor manda y nosotros obedecemos. ¿Sí? Muchos quieren a Jesús como el Salvador, pero no lo quieren como el Señor, porque Él manda, Él ordena, Él da responsabilidades y etcétera, 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 hermanos. Él llama a la obediencia, ¿verdad? Él llama a la obediencia. Bueno, punto y aparte. Dice, entonces Pablo dice directamente, pero de los más de ellos, no voy más adelante. Puesto que no adoramos imágenes, hoy estamos tentados a descartar los ídolos, pero en Romanos 1 Pablo describe la idolatría como la raíz del pecado y describe la suerte de todos aquellos que se entregan a ella. En el capítulo 2 él dice que cuando juzgamos a otros no somos diferentes a ellos, solo tenemos ídolos diferentes. La idolatría, por lo tanto, no está limitada a las estatuas, en cualquier cosa que compite con nuestro amor por Cristo, sus mandamientos, amar a todas las personas. ¿Sí, hermano? Hermanos, voy a hacer una comparación. Por ejemplo, yo y mi esposa estamos casados. Yo le digo a ella que la quiero y ella me dice a mí que me quiere, ¿verdad? Así somos esposos, ¿verdad? Qué bonito. Pero supongamos que yo le diga a mi esposa que la quiero mucho y que un día ella me encuentre con otra persona.
¿Qué me va a decir? ¿Qué cree que me diga? A ver, opinen. Que ya no lo quiere. Claro, que le estoy echando mentiras, ¿verdad? Sí. Si su esposo le dice a usted que la quiere, pero le pega, bueno, tú no me quieres. Ahora, a nosotros, cuando le decimos a nuestro Dios, nosotros te amamos, Señor, te queremos, pero no les damos caso. No, está muy fácil la comparación, ¿no? Las personas dicen, todo el mundo le dice, no, es que yo sí creo en Dios. Es que yo sí creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero andan haciendo lo que se les pega la gana, ¿verdad? No andan haciendo lo que Dios quiere. ¿Quiere decir que aman a Dios o que nomás conocen que existe Dios? Que existe Dios, ¿verdad? Pero no aman a Dios. Está sencillo eso, ¿no? Punto y aparte, estas lecciones tratan de identificar los ídolos de este tiempo. Ahora, hermanos, oigan, escuchen esto, lo voy a leer de nuevo. Esta lección trata de identificar los ídolos de este tiempo. Hoy en este tiempo, hermanos, hay ídolos. Y el ídolo puede ser nuestro esposo o nuestra esposa. Si vemos primero a nuestro esposo y nuestra esposa antes que Dios, ese es un ídolo. Si dejamos de obedecer a Dios por ir mucho al trabajo, ese es un ídolo. ¿Sí? Si el mundial deja de dejarnos a Dios, de ver a Dios, ese es un ídolo. Si nuestra pereza, si yo me da mucho pesar levantarme y no ir a la iglesia, eso es un ídolo, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Está fácil. Un día aparte, estas lecciones tratan de identificar los ídolos de este tiempo. ¿Y cómo podemos caer en presa de ellos? Como lo hicieron Israel y los corintios. Nos apegamos a ídolos que necesitamos rendir ante el señorío de Cristo. La santificación nos ayuda con esto. Guardar los mandamientos es el proceso de Dios de toda una vida. Para permitir que Jesús nos transforme en su naturaleza sacrificial a medida que crecemos en nuestro amor. ¿Por quién, hermanos? Por Él. Vamos a las preguntas. Miren, aquí tenemos las preguntas, hermanos. A ver, si alcanzan a ver la primera pregunta, ¿verdad? Vamos a abrir Romanos 12, 2, un hermano, y 2 de Corintios 10, 5, otro hermano. A ver, ayúdenme con sus Biblias, por favor. Pregunta número 1, yo lo voy a leer, y ustedes van a... Perdón, pregunta número 1, yo voy a leer la pregunta, pero ustedes van a leer las citas. ¿Sí? Bueno. Pregunta número 1. Dice, ¿qué enfatizan ambos y cómo se relaciona eso con la idolatría y Jesús como Señor? Acuérdense, estamos hablando de la idolatría. Ahora sí, Romanos 12:2. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor, si lo tiene. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá. Ok. Ese es Romanos 12:2, que nos dice que no nos ajustemos a lo que existe en el mundo, ¿verdad? Sino que cambiemos, pero que cambiemos de aquí, miren, hermanos. ¿De dónde vamos a cambiar el ser humano? De aquí, de este razonamiento, ¿sí? Ahorita el razonamiento de nosotros del mundo es uno. Él piensa acerca de la vida algo aquí, pero Dios dice cosas diferentes. Y tenemos que cambiar eso que ya teníamos primero, quitarlo y poner lo que Dios quiere aquí. Con la renovación de nuestra mente, es decir, con lo que vamos a aprender de Dios. Ahora lea la siguiente cita, por favor, si la tiene. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Destruyendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a destruir todo intento. ¿De qué dice todo intento? ¿De qué intento de qué? Contra la ciencia de Dios. Destruyendo todo intento contra las cosas malas, ¿verdad?
La obediencia. Contra la obediencia, es decir, vamos a destruir todos los argumentos, todo lo que dice el hombre. A ver, ¿qué dice el hombre, hermanos? Vive la vida, ¿verdad? Nomás es una, ¿no? Así dice el hombre, ¿verdad? ¡Ey! La vida nomás es una. Tenemos que vivirla. Ándales, pues viviendo la vida, tomando y drogándose, miren cómo han estado muchas personas y cómo están. Con problemas familiares. Y están viviendo la vida. Yo no sé qué vida les encanta vivir a las personas que toman. A ver, díganme, ¿cómo viven las personas que toman manejando? Si son indocumentados para México, ¿verdad? Luego, aquí no van a andar tomando y que vayan a agarrar a la policía, y luego para México, vámonos. ¿Eso es vivir la vida, hermanos? ¿Separarse de su familia? No, ¿verdad? Pelearse. Vive la vida, ¿no? A mí lo que me hacen me la pagan. ¿Estamos viviendo la vida bien? ¿Esa es la filosofía de los hombres? ¿Cuál es la filosofía de Dios? Tenemos que cambiar, ¿no? Nuestra forma de pensar de lo que dice Dios. Sí. ¿Qué enfatizan ambos y cómo se relacionan eso con la idolatría y Jesús como Señor, hermanos? ¿Se relaciona esto con la idolatría? Es decir, la idolatría tiene que ver con las cosas que el ser humano hace en la tierra. ¿Es un idólatra, hermanos? Hace poco estaba viendo yo una señora, unos estudios de unas señoras y hombres y mujeres que tienen ¿cómo se les llama? Que tienen actividades compulsivas. Por ejemplo, hay señoras que se la pasan en el bingo, apostando. Y señores, esa es una enfermedad, ese es un pecado, ya no pueden dejar ir a apostar, porque en su corazón existe una avaricia y está clavada en el corazón. Los de tomar, hermanos, ustedes saben cuán problema hay en las personas que tienen el vicio de tomar, hermanos. ¿Cómo están esas personas? Pueden dejar el vicio, ¿verdad? Que sí, a la hora que quieran. Ellos dicen, no, es que yo puedo dejar de tomar a la hora que quiera, ¿verdad? Pero nunca quieren. Es decir, el vicio de ellos está arraigado. Pregunta número 2. ¿Qué tiene la iglesia en Corinto e Israel en el desierto en común? Alguien que me ayude a leer 1 Corintios 10, por favor. Mire cómo dice la pregunta. ¿Qué tienen la iglesia en Corinto e Israel en el desierto en común? ¿Qué tienen en común, hermanos? La iglesia y el pueblo de Israel en el desierto. 1 Corintios 10. Léalo quien lo tenga, por favor. Del 1 hasta el versículo 6. Léalo, por favor. Voy dejando que los lean ustedes, hermanos, para que participen. Participemos en esta mañana, hermanos, en esta escuela bonita. Estamos hablando, el título de esta lección es los ídolos, ¿verdad? Y nuestro Señor. ¿Quién tiene la cita bíblica? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo la nube y todos, perdón, no me alcanzó. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron frustrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban.
Miren, hermanos, vamos a hacer un análisis de esto que está diciendo Pablo. Y véanlo, hermanos, desde lo que Israel hizo en el desierto y lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo y de lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? 3 situaciones diferentes, de lo que Israel hizo, de lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo y de lo que es hoy para nosotros. Vamos a leerlo nuevamente, pero miren lo que hacía Israel. Léalo, hermana, y yo lo voy apuntando y la voy parando. Léalo, por favor, hermana. ¿Qué hacía Israel en el desierto? ¿Le empiezo? Sí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí, hasta ahí. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel, hermanos? Estuvieron bajo la nube y pasaron en seco, ¿qué? El mar. Ahora, miren lo que hizo Israel. Ahora, quiero que piense usted, si usted estuviera en el desierto y una nube le cubriera el sol todos los días que estuvo usted en el desierto, y que esa nube, no sé cómo, ni me lo puedo explicar, pero sucedió, de que Dios les daba calor en la noche, porque sabe que en la noche en los desiertos hay frío, ¿verdad? Y que no solamente eso, sino que iba de camino y encontró un mar grande, pero Dios le abrió el mar y usted pasó en seco. Imaginémonos eso, esas experiencias vividas en la iglesia. Ahora, imaginémonos que nosotros, ¿cuántas cosas no hemos pasado delante de Dios, hermanos? ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho con nosotros? Está sucediendo lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, pero miren, esto a mí me parece fantástico. Ahora, siga leyendo, hermana, por favor. Escuche, por favor. Y todos en Moisés fueron bautizados. Hasta allí. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? ¿También fueron bautizados? Recibieron el bautismo. Hermanos, muchos hermanos que hoy recibieron el bautismo en la iglesia, ahorita no están en la iglesia, ahorita están fuera de la iglesia. Lo mismo que pasó con ellos. No solamente pasaron bajo la nube, estuvieron bajo la nube y no solamente pasaron el mar en seco, sino que fueron bautizados. Pero mire lo que Pablo dice al último. Sigan leyendo, por favor. Dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Ajá. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hasta ahí. Alimento espiritual. Dice el mismo. Ahora repita, mismo. El mismo. Repita otra vez, mismo. Mismo. Hermanos, los que ahorita no están en la iglesia recibieron el mismo evangelio que los que estamos en este lugar. Amén. ¿Sí? A ver, diga eso. Hemos recibido el mismo El evangelio. mismo evangelio. Pero otros recibieron ese mismo evangelio, lo mismo que nosotros oímos. Eso mismo recibieron, pero no están en la iglesia. Ahora, pueden estar en la iglesia, pero no hacer caso a Dios. Qué cosa terrible, ¿no? A ver, sigamos, por favor, hermano. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Hasta ahí. Bebida y alimento. Hermanos, en la Santa Cena, ¿cuántos están en la iglesia que no han estado durante todo el año? En todas las iglesias sucede eso, hermano. Si estamos pensando que cada año vamos a venir, que cada año, fíjese, cada año, hermano, ya ni los católicos o otras religiones, hermanos, que miren, vienen cada año, hermanos, a tomar la cena y creen que eso va a ser contado y luego se van todo el año lejos de la iglesia, lejos de Dios. Cuando digo lejos de la iglesia, es lejos de Dios, y hacen lo que quieren y luego regresan al año a tomar la cena
Hermanos, eso dentro de la Biblia es un error, no es cierto. No sirve, por favor, no sirve de nada. Los que van a tomar la cena y hermanos, Pablo lo está diciendo, hasta a Israel le sucedió. ¿Cuántos toman la cena, hermanos? ¿No? Y luego al siguiente culto, no, ya no, ni la mitad están. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios, no creyeron en Dios. No tiene que ver, no tuvo nada que ver que bebieran, que comieran, que recibieran milagros, que recibieran tantas cosas, que recibieran el mismo evangelio. No sirve, hermanos, si no ponemos a Dios en primer lugar. A ver, sigamos, hermanos. Porque bebían de la roca espiritual que recibía, y la roca era Cristo. Ahora, el 5, terminamos. Mire qué sorprendente. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, eso, pero lo demás, es decir, pero la mayoría de estos que recibieron a estos, Dios no se agradó. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Solamente llegaron 2 personas a la tierra prometida. ¿Esto es una enseñanza para la iglesia, hermanos? Sí. Aún pueden estar en la iglesia y podemos estar en la iglesia y haciendo muchas cosas desde la iglesia, pero no están poniendo en primer lugar a Dios. No es cierto. No está sucediendo nada. ¿A quién le estamos echando mentiras? Pablo, el apóstol dice, no os escuchéis palabras de mentiras. ¿Sí saben que hay una enfermedad que una persona echa mentiras y se cree sus mentiras? Hay una enfermedad. Hay hombres y mujeres que dicen mentiras y se creen esa mentira. Qué cosa rara, ¿no? Que yo diga una mentira, pero que yo me crea esa mentira, es decir, me estoy mintiendo yo mismo. Y la Biblia dice, mira, a Dios no le vas a echar mentiras. El que te está echando mentiras eres tú. Amén, hermanos. Eso está sencillo de entender, ¿verdad que sí? El mismo evangelio recibían. Y no surtió efecto. ¿Por qué? Porque no iba acompañado de fe. Pregunta número 3. ¿A dónde vamos? Sí. En la 3, ¿verdad? ¿A qué historia recurre Pablo en 1 Corintios 10, del 7 al 10? Ahora mire. ¿A qué historias? Ahora vamos a ver una historia. Ahí mismo, sí, ahí mismo, ¿verdad? Sí. 1 Corintios, ahora del 7 hasta el versículo 14. Y esta yo la voy a ir leyendo, dice, fíjense cómo dice. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí lo tienen, hermanos? Es 10. 17. No seáis idólatras. Lo voy a leer. Como algunos de ellos, según está escrito. ¿Por qué perecieron en el desierto? Por idólatras, ¿verdad? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿no? Ahí están jugando, comiendo y bebiendo. Número 8. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, cuando nosotros tentamos a Dios, hay serpientes. ¿Sí saben qué quiere decir serpiente? Hay demonios. Dice Pablo que no tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Es decir, si no le servimos a Dios y estamos jugando con Dios, hay serpientes que nos pueden soltar. Ajá. ¿Se entiende eso? O sea, cuidado, con Dios no vamos a jugar. O ¿le servimos o no le servimos? Y estas cosas ¿dónde voy? Ok, 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ves? ¿Por quién perecieron, hermanos? Murmuraron y les fue suelto el destructor, ¿verdad? Más bien, uno suelta al destructor.
Si usted sabe que un perro es muy malo y lo va a morder, ¿a poco va a ir a soltar al perro ese para que lo muerda? No. O sea, si el perro es muy bravo, para que lo suelte. Está amarrado, ya déjelo ahí, ¿verdad? No le va a hacer nada, está amarrado. Ah, pero va y suelta el perro. Suelta el perro, entonces. Me estoy dando a entender, hermanos, ¿sabes lo que dice la Biblia? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si es que, hermanos, Dios es lo mejor para nosotros. Busquemos las mejores cosas con Dios. Amén. Y el Señor en su misericordia nos guarda. Hasta el versículo 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos da, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, nos dará la salida para que podamos soportar. Hermanos, he escuchado infinidad de hermanos. Había un hermano que fuimos a hablar con él y dice, hermano, así dijo, hermano, es que Dios no me ha podido quitar este problema. ¿No? Lo voy a repetir. Es que Dios no me ha podido quitar este problema. Si la Biblia dice que Dios no va a hacer una tentación más de lo que nosotros podamos, y si la Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos, entonces el que tiene menos culpa es Dios. Y aún si somos tentados, Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y si somos tentados, dice la Biblia, que en la misma tentación, Dios que es fiel, va a mandar a alguien, algo, para que cuando estemos siendo tentados, podamos salirnos por la puerta de atrás. Le hablo de nuevo al versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Es decir, más de lo que nosotros. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, ¿no? Dos hermanos se encuentran en un baile y le dicen, hermano, ¿qué estás haciendo en el baile? Dice, ando buscando tentaciones para vencer. ¿Quién anda buscando tentaciones, hermano? ¿Qué andan haciendo en un baile? ¿Qué andan haciendo en...? ¿Está claro el mensaje, hermanos, en esta mañana, hermanos, acerca de la idolatría? ¿Verdad? Número 4. Sí, vamos a ir. ¿Qué dice Romanos 1, 16 al 25 acerca de la idolatría y sus consecuencias? ¿Es la idolatría y el quebrantamiento del primer mandamiento un tema de hoy, hermanos? La idolatría es hoy, hermanos, y hasta en la iglesia puede existir. Vea Romanos 1, por favor. Romanos 1. Romanos 1. Vamos por favor ahí a Romanos 1, hermanos. Okay. Romanos 1, versículos 16 al 25, por favor. Romanos 1, 16 al 25. Voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe va a vivir. Porque la ira de Dios será revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, a mí me interesa que no se enoje Donald Trump, ¿verdad? Porque luego nos manda a todos a México. Pero aunque de él nos podemos librar, pero si Dios se enoja con nosotros, de ahí no nos libramos. Es más, Satanás puede estar enojado con nosotros y está enojado con nosotros, nos odia a nosotros, no nos quiere, pero no nos interesa, porque el que nos ama es Cristo. Amén, hermanas. Oh, pero
el día en que Dios se enoje contra nosotros, ese sí ya va a ser un problema grande. Ahí sí nadie nos va a salvar. Pero, ¿por qué se enojaría Dios con nosotros? Léalo de nuevo, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda iniquidad e injusticia De los hombres. ¿Qué? que tienen Con injusticia la verdad. Hermanos, aquel que detiene con injusticia la verdad, Dios se va a enojar contra él. Porque lo que Dios se conoce, Él es manifiesto de Dios, se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas de Él, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido, ¿no? Tienen un corazón negro. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿sí? ¿Creen que Dios es el sol? ¿Creen que Dios es un caballo? ¿Creen que Dios es un hombre? Eso es de tener la verdad. De aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en sus deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, deshonran sus cuerpos, ¿sí? ¿Cómo deshonran sus cuerpos, hermanos, los seres humanos hoy? Tatuajes, vicios, drogas, se mueren ellos mismos por consumir alcohol, no tantas cosas, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes a Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. A Pablo lo persiguieron hasta matarlo por andar diciendo esto, ¿no? pero Pablo predicó el evangelio. Nosotros debemos de predicar esto en la iglesia, hermanos. Que aunque estamos en la iglesia no estamos exentos de cometer errores. Así es que pidámosle a Dios que nos permita no cometer error de tapar la verdad. 5. Vamos a terminar. ¿De qué manera Romanos 6, 11 y 23 identifican a Jesús? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para el cristiano según los versículos 12 al 22? Ya vamos a terminar. Romanos 6. Trasládese a Romanos 6. 6, versículo 11. Y vamos a leer también el versículo 23. ¿Sí? Versículo 23. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a leerlo, por favor. ¿Cómo miramos aquí a Jesús? Dice la pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera Romanos 6, 11 y 23 identifican a Jesús? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para el cristiano? ¿Sí? Los versos 12 y 22. Bueno, ahí va. 11. Así que vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 23. Ahora, del 12 al 22. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus propios deseos. ¿Sí? Estamos ahí, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros en pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que os sometemos a alguien como esclavos, pero obedecerles sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, ¿verdad? Y libertados del pecado veniste a ser siervos de justicia, hablando como humanos por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentarles vuestros miembros para servir y la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación
ocasión presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Hasta dónde? El 23, ¿verdad? Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Alejarnos de Dios, muerte. ¿Cuál es la paga de acercarnos a Dios? Vida eterna. La bendición de la vida eterna. Voy a leer la conclusión, hermanos. Dice así: ningún hombre sabe lo que es. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Eso está bonito, ¿ah? Miren que tiene razón. Dice, ningún hombre sabe lo que es. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Solo quienes intentan resistir la tentación saben cuán fuerte es. Romanos 6:16 nos dice que nosotros no somos los dueños de nuestros propios destinos. Nuestra elección es ser gobernados por Él. Nuestra elección es ser gobernados por el pecado y la muerte o por Cristo. Si entregamos nuestros ídolos al señorío de Jesús, Él nos dará un corazón nuevo, sustituirá nuestro deseo de complacernos a nosotros mismos por el deseo de complacerle a Él. Entonces nos complaceremos completamente a Él. Eso es la libertad en Cristo. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le damos gracias a Dios en esta mañana por esta escuela que nos trajo una enseñanza muy interesante. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Descanse de su posición. Voy a poner un canto. Este canto que se titula Vine a adorarte. Vine a adorarte. Vine a adorarte. Vamos a orar con los hermanos que no pueden estar nuevamente. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que Dios permita que puedan estar en el próximo servicio con nosotros, hermanos. Amén. Así es de que vamos a entonar. Vine a adorar a Dios. Vine
estar, hay varios hermanos que tratan de venir, o por una ocasión, por una situación u otra no están, pero sabemos que Dios va a triunfar, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos a estar orando por los hermanos que han de venir y oremos por, hermanos, por la situación de la iglesia en México que está de luto porque murió nuestro hermano Raúl López, el presidente del Consejo Ejecutivo de México. Vamos a estar hablando por la iglesia en México, hermanos. Y vamos a estar orando por nosotros, hermanos. Tome su asiento. Mire, quiero decirle unas cosas rápidamente, por favor. Quiero decirle que nuestro hermano Martín Ruiz nos invitó el 27 de julio, falta casi el mes, ¿verdad? 27 de julio. Pero a una velada el sábado, de 9 a 12. No es velada completamente, es unas horas. Quiero decirles a ustedes esto, ¿verdad? Que si quiero ponerlos en consideración y comentarlo entre nosotros si podemos asistir a esa velada con él. Él nos va a dar participación allí, presidir, predicar en la velada. Así es de que yo hoy les pido su petición el 27 de julio. ¿A qué día estamos hoy? Porque, hermano, el 27 es un día viernes. Perdón. El 28. Sí, 28. Es un día sábado después de la... No precisamente después, sino va a empezar a las 9. Van a ser 4 horas, pero ellos quieren que vayamos y que estemos con ellos. Y yo les pregunto a ustedes, simplemente les voy a preguntar, hermanos, cómo va en una velada. Ellos nos darían... El hermano quiere que nosotros participemos. Sí, hay que pagar.